Más que una desengastada. Yo no tengo problema ninguno. Borra, ¿cuántos tachones? Y este era el que me iba a traer impoluto. Pues empezamos. ¿A los concejales los tenemos que conocer? Vale. Señora concejala de festejos, ¿no se oye? Ay, gracias. Señora concejala de festejos, doña Inma Mora, concejales del excelentísimo Ayuntamiento de Elche, miembros de las entidades festeras de Elche, socios y amigos del Centro Aragonés. Gracias por su presencia en este acto de presentación. Buenas tardes. Un año más nos damos cita en este salón de plenos del Ayuntamiento de Elche, donde se reúne la máxima representación política de los ciudadanos y que ha sido escenario de multitud de acontecimientos en la vida ilicitana, teniendo en días muy señalados, como hoy, como testigo a la Virgen de la Asunción. Desde que los mayores dejasteis Aragón, a vuestras familias, vuestros amigos y costumbres, y trajisteis un trozo de esa tierra y el amor a la Virgen del Pilar con vosotros, empezasteis a sembrar una semilla que ha ido creciendo, formando un grupo en la tierra que os acogió y donde habéis formado vuestras familias. Y aunque prácticamente la mayoría de integrantes del centro son nacidos en Elche, descendientes vuestros o de ilicitanos y de otros lugares de España, habéis sabido transmitir el amor a la Virgen, a vuestros bailes y costumbres. Y prueba de ello son las actividades y celebraciones que estos días se van a desarrollar. El que vamos a llevar a cabo seguidamente es el acto que da inicio a las fiestas que todos los aragoneses de sangre o de corazón dedicamos a nuestra Virgen del Pilar, en la ciudad de Elche en este mes de octubre. Y lo hacemos presentando el cartel que va a anunciar a la ciudad que nuestro centro está de fiesta, y la revista que el Centro Aragonés de Elche publica todos los años y en la que quedan reflejados los actos que en este centro se dedican a la patrona y al pueblo de Elche. Voy a dar la palabra a nuestro presidente, que hará los honores presentándoles a la autora del cartel. Ustedes la conocen ya,
es repetidora. El año pasado fue nuestra jotera mayor, 2022, y también autora del cartel, Sandra Villalobos. Con todos ustedes, Javier Jarque. Buenas tardes, en primer lugar, Inma Mora, concejala de festejos, Corporación Municipal, representante de las distintas entidades festeras y sociales de la ciudad, amigos, muchos amigos presentes en este acto, junta directiva, socios del Centro Aragonés y componentes de los grupos de tambores y de jota del Centro Aragonés. Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradeceros la presencia aquí como siempre, que es un gustazo ver desde aquí el salón de plenos lleno para recibir el primer acto de las fiestas, el llamamiento primero que hacemos como Centro Aragonés con motivo de las fiestas del Pilar, y mostraros lo que va a ser el cartel que va a ser el que le dé esa visualización a las fiestas en este año 2023. Voy a tener el placer de presentar el cartel de mi compañera, porque al final es que es mi compañera de batalla, es compañera de canto mío y compañera del grupo de tambores, toca el bombo también. Ahora les hago estas matizaciones porque creo que cuando lo vean entenderán por qué. Sandra Villalobos, la familia Villalobos, creo que tampoco merece ya mucha presentación en este caso, porque más está aquí su padre y su madre, que lo estoy viendo, y son ilicitanos arraigados en la ciudad. Sandra es una festera de arriba abajo, de izquierda a derecha, jotera, encima maneja la aguja y el hilo, que da gusto, y eso es importante para nosotros también, porque el ir bien vestidos, el ir bien ataviados cuando tú representas un acto del tipo que sea, siempre es muestra de educación, de respeto y de cuidado con lo que se lleva a cabo, sobre todo con las costumbres, como es nuestro caso. Y en especial lo que ella hace por la asociación es muy relevante porque le da esa sobriedad y ese empuje, esa continuidad que gente como ella, gente como muchos de los que estáis sentados aquí en el público, hacéis y conseguís que el Centro Aragonés se mueva y tenga una presencia interesante en la ciudad de Elche y en Aragón, obviamente. Sandra, creo que ha llegado el momento de mostrar el cartel de las fiestas, darte las gracias como siempre, decirte que la elección, cuando se llevó a cabo, hubo una unanimidad por el jurado. Todos los presentes vieron lo mismo, vieron al Centro Aragonés en tu cuadro. Yo voy a hacer mías palabras que no lo son, pero que estaba presente en aquel momento y pusieron de manifiesto a las personas allí presentes que el cartel de fiestas de este año dijeron que era muy, muy Centro Aragonés. Entonces, si es así, tiene que ser así. Como lo dicen personas de fuera, tendrá que ser cierto. Gracias, muchas gracias, de verdad, muchas gracias. ¿Vamos? Buenas noches. Ante todo, darle las gracias al jurado porque, aunque yo estaba muy contenta con el cartel, porque creo que ha quedado muy guay, no me lo esperaba. Y la verdad es que cuando me dijeron que no dijera nada, pero que había salido elegido el mío, pues me alegró mucho el día. Así que gracias. No sé realmente quién forma el jurado, así que gracias. Y realmente la idea de hacer algo del grupo de tambores y bombos fue de Majo, aquí está, que es mi hermana, porque claro, dices, venga, hago algo, ¿qué haces? Algo que represente al centro y a Elche. Y cuando me dijo de hacer algo del grupo de tambores, pensando en qué puede representar Elche, pues los que conozcan más de dónde viene este grupo, del Bajo Aragón, la rompida de la hora. ¿Quién rompe la hora o quién marca la hora en Elche? Pues Miquel Carendura. Entonces, pues creo que la unión estaba bastante clara y bueno, creo que a todos les ha gustado mucho.
Así que nada, gracias. Si le tuviera que poner un título, pues sería Rompida de la hora ilícita, ¿no? Muy bien. Gracias. Después de conocer el cartel que anunciará al pueblo de Elche que el Centro Aragonés está de fiesta, esta es la revista con los saludos de don Jorge Antonio Azcón, presidente del Gobierno de Aragón, don Pablo Ruz, alcalde de nuestra ciudad, y doña Inmaculada Mora, concejala de festejos, entre otros, que felicitan las fiestas a los aragoneses de Elche, así como diferentes escritos realizados por los componentes del centro o personas muy vinculadas a él. En ellas se incluyen también, como estamos haciendo desde hace unos años, el pregón del año anterior, realizado por don Óscar López. En ella verán las fotografías de los cargos de este año y distintas fotografías de los eventos y celebraciones en los que ha participado el centro durante estos meses, para a continuación ofrecer el programa de actividades que el centro organiza durante este mes en honor a la Virgen del Pilar. Es una revista sencilla, emotiva y cercana, en la que se expresan y difunden las vivencias y experiencias personales y grupales de todo un año, para que además de su divulgación sean recordadas permanentemente con solo una breve lectura de sus líneas y que las próximas generaciones de nuestra asociación siempre la tengan a mano para su uso y recuerdo. Desde aquí queremos agradecer la colaboración del Gobierno de Aragón, Ayuntamiento de Elche y Patronato Provincial de Turismo Costa Blanca, y todas las entidades y comercios anunciantes que han colaborado para que esta revista pueda ver la luz. Muchas gracias a todos, porque sin vuestra efectiva colaboración no podríamos tener el orgullo cada año de presentar a la ciudad de Elche, en este salón de plenos, nuestra revista anunciadora de las fiestas de la Virgen del Pilar. Y queremos dar las gracias de forma especial al Ayuntamiento de Elche y a su Concejalía de Festejos por su colaboración e implicación en la preparación de los actos programados, no solo en la presentación del cartel y la revista y pregonera de las fiestas, sino en todos los actos que este centro ha programado para el año 2023. Muchas gracias. Pido de nuevo que me acompañe el presidente del centro para presentarles a la que será nuestra pregonera, doña Maite Villaseca Lalanda. Señor presidente, tiene usted la palabra. De nuevo aquí ante todos vosotros, para todavía también con muchísimo placer y mucho orgullo presentarles a la persona que aceptó mi llamada, que aceptó mi llamada y aceptó, también les recojo las palabras, gustosa, el poder dedicarnos el pregón de las fiestas del Pilar de este año 2023. Para nosotros es un placer enorme, Maite, un placer enorme. Iba a presentarla, pero si es que la conocemos todos, si es que digo, si puedo leer lo que tenga que leer, pero sobre todo lo que creo que se puede destacar de ella es la voluntad y la predisposición que siempre tiene para con todos los presentes en esta sala en el día de hoy, porque las asociaciones que estamos aquí hoy tenemos prácticamente todas vinculación con ella y nos conoce a todos, como no puede ser de otra forma, y la verdad es que lo que quería realmente era agradecerte, primero desde un punto de vista personal y particular mío, porque aparte ya nos conocemos hace un par de años, unos cuantos años. Ella ya fue pregonera del Centro Aragonés, pues hará unos 30 años aproximadamente, y claro, pero como ya dije en una ocasión, conmigo de presidente no. Entonces propuse tu nombramiento como pregonera en la Junta Directiva, en la Junta de Gobierno, se aceptó por unanimidad y entonces fue como te llamamos y lo aceptaste. Por lo tanto, en nombre de la asociación que represento, que te delante de ti, darte las gracias y en el mío propio muchísimo más. Gracias, Maite, muchas gracias. Ella va a ser la pregonera de las fiestas 2023, que tendrá lugar en el Salón de CAM del Casino, de la Aula Cultural de la CAM, el próximo día 30 de septiembre, el sábado a las 8 de la tarde, y que seguro que nos hará ver y experimentar con su pregón vivencias y abrir la puerta
a las próximas fiestas del Pilar que ya están aquí. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos, señor presidente del Centro Aragonés, miembros de la Junta Directiva, concejala de fiestas, miembros de la Corporación Municipal y representantes que veo por aquí, muchísimas caras efectivamente conocidas de todas las entidades de fiestas y también entidades culturales de esta ciudad. Solamente agradecer al Centro Aragonés la confianza que ha depositado en mí, espero estar a la altura. Ya adelanto que yo también soy una de esas ilicitanas que no ha nacido en Elche, con lo cual entiendo perfectamente a aquellas personas que en su momento llegaron, en este caso desde Aragón, pero también desde tantas otras regiones de nuestro país y también en el corazón con aquellas que ahora llegan desde otros países. El objetivo es el mismo, queremos ser más felices y queremos que nuestra familia tenga un futuro. En esta ciudad lo hay y mucho. No adelanto nada más, os espero a todos en el pregón del próximo sábado y reitero, para mí un honor, un placer. No me cupo ni un solo instante de duda cuando Javier me pidió que fuera la pregonera de las fiestas y solo espero, como digo, estar a la altura, que lo pasemos bien y que le demos así una gran bienvenida a las fiestas del Pilar en Elche 2023. Muchas gracias a todas y a todos. Que son más altos que yo. Solicito a la concejala de festejos, doña Inma Mora, que se acerque para dirigirnos la palabra. Muy buenas noches a todos, a los compañeros del Gobierno Municipal, compañeros de la Corporación, a todos los miembros del Centro Aragonés, a Sandra, a la pregonera Maite Vilaseca y a todos los festeros, porque hoy nos juntamos aquí muchos festeros y personas que quieren acompañar al Centro Aragonés en uno de los actos que van a dar inicio a sus fiestas más esperadas en honor a la Virgen del Pilar. Hoy nos juntamos aquí festeros, personas que vivimos de corazón la fiesta y más que vosotros, el Centro Aragonés, que habéis, muchos de vosotros, tenéis estas raíces ilicitanas, pero que evidentemente lleváis en el corazón ese sentimiento festero de Centro Aragonés. Queremos agradeceros por parte del Ayuntamiento el trabajo desinteresado que realizáis a lo largo del año con multitud de actos que he de decir, Javi, que cada 2 por 3 se te ocurre uno y lo intentamos plasmar para que nuestras calles vivan ese sentimiento, ¿no? El sentimiento que queréis transmitir a todos los ilicitanos que vivimos aquí. Hoy el Centro Aragonés nos ha presentado un maravilloso cartel que recoge esa esencia ilicitana con calendura y esa esencia del Centro Aragonés, que el próximo 9 de octubre viviremos con esa despertar al sonido de los tambores, ¿no? De la tamborada. Yo creo que un cartel que recoge, pues eso, la esencia del Centro Aragonés, esa tamborada que todos estamos esperando poder vivir. Yo no quiero alargarme mucho más porque sí que es cierto que nos quedan multitud de actos que vivir durante estas 2 próximas semanas. Empezaremos el sábado con ese gran pregón que estamos esperando en boca de Maite Vilaseca y que yo creo que nos va a hacer la boca agua a todos los festeros y a todas las personas que nos quieran acompañar. Centro Aragonés, Junta Directiva, todos los que conformáis el Centro Aragonés, muchas gracias. Muchas gracias por el trabajo desinteresado que realizáis día tras día. Estas fiestas son vuestras, de manera que disfrutarla. Que el Ayuntamiento estará al lado de vosotros para toda aquella locura que se os invente. Muchas gracias. Buenas noches. A continuación, se van a realizar las primeras fotos de familia de las fiestas de este año. Por favor, señora pregonera, autora del cartel, señora concejala de festejos, Javi, ¿os colocáis junto al cartel?
Para la siguiente foto solicito que se acerquen todos los concejales asistentes, por favor. Los pequeños delante. ¿Ya? A continuación se va a hacer la fotografía de los representantes de las entidades asistentes. Gracias. ¿Eh? Es igual, se pueden poner más bajo. Yo me siento un poco enana, ¿no? Los fotógrafos. ¿Están ya todos colocados? Yo no tengo problema, claro. A ver, ¿por qué no te pones tú aquí y ella se pone delante? Hombre, es que las pequeñas tenemos que tener una referencia. Es verdad, Vamos a finalizar con la fotografía de los socios y componentes del grupo de Jotas del centro y grupo de tambores. Los grandes detrás.
mira, esto es como 100 montaditos. Al año que viene en la escalera. A ver, perdona, vamos a poner aquí un poquito más para allá. A ver. Es que no sabía si subimos. Vamos a ver, Sí, está para sí. atrás. ¿Tienes que intervenir más? Sí, pero solo para despedir. Nos vemos, y si no nos vemos, pues nos vamos. Cuidado con mi alma. Da igual. Ahora concierto de Snapchat. No te preocupes. Espera que pase. Los atropellos, están acostumbrados. Es que sois muchos y ¿Ayudáis para acá? No. No, hay mucho lío. Luego, cuando terminemos ya me hago yo. ¿No hemos terminado todavía? No, solo la despedida y ya está. Solo nos queda dar las gracias a todos por su asistencia y esperamos verles de nuevo el próximo sábado 30 de septiembre en el Aula de Cultura Fundación Mediterráneo, junto al Gran Teatro a las 8 de la tarde. Buenas noches a todos.